Hoy vamos a ver en el marco del ensamble gran canónico un sistema que es muy elemental, pero que el resultado que vamos a obtener tiene implicaciones, como vamos a discutir, muy generales. Además, el procedimiento que vamos a seguir para estudiar este sistema es, en realidad, en el fondo, muy parecido a lo que vamos a hacer con todos los sistemas de partículas cuánticas, que es lo que vamos a empezar a estudiar la clase que viene. Es decir, como ya las mencionamos, las estadísticas cuánticas. El sistema que vamos a ver hoy es un ejemplo de algo que mencioné hace unas clases, probablemente más de una vez, que se trata de ver a una parte del sistema como metida en el resto del sistema, con el resto del sistema actuando como fuente de energía y como fuente de partículas. ¿Cierto? Es decir, la idea de que uno puede ver a una partecita del sistema, como el sistema que efectivamente estudia, donde la temperatura y el potencial químico están fijados por el resto del sistema. Entonces, lo que vamos a considerar simplemente es un volumen, B mayúscula, donde hay n partículas en total. Ahora vamos a especificar cuál es la dinámica de cada partícula, pero lo que vamos a hacer es fijar la atención en una parte pequeña de este sistema, un volumen al cual vamos a llamar B. Las partículas se van a mover en el volumen grande de forma tal de que cada tanto le tocará a las partículas pasar por el volumen B chiquita, y lo que vamos a hacer es fijar la atención en las partículas que están en el volumen B chiquita, de forma tal de que claramente va a haber un intercambio de partículas entre el volumen B chiquita y el resto del sistema, y junto con esas partículas habrá un intercambio de energía. En ese sentido, entonces, es que el volumen total, el sistema total, va a cumplir el papel de un baño térmico y de partículas para la parte en la cual me voy a fijar, que es el volumen B chiquita. Yo voy a suponer que en este dominio espacial en el cual están metidas las partículas, además hay una fuerza, un campo de fuerzas estrictamente, es decir, un potencial externo, al cual voy a llamar U, función de la posición, que lo que hace es generarme una fuerza, a pesar de que yo en principio no voy a necesitar usar la fuerza explícitamente, F de R, dada por menos el gradiente del potencial. Entonces, la energía que va a tener cada partícula en el sistema va a estar dada por una parte cinética, que como vamos a ver no voy a necesitar especificar para el resultado que quiero obtener, voy a denotarla simplemente como K lo que sí voy a suponer es que depende de los impulsos, del impulso de la partícula, y va a estar la parte potencial, dada simplemente por el potencial especificado en la posición de la partícula. Es decir, esta es la única suposición que voy a hacer sobre la forma que tiene la energía de la partícula. Justamente tomando una forma genérica de la parte cinética, lo que estoy haciendo es, intento independizarme de cuál sea la dinámica, ¿cierto? Los mecanismos por los cuales la partícula se mueve. ¿Sí? Lo que me interesa en realidad es, como vamos a ver para el resultado que quiero obtener, la dependencia con la posición, ¿cierto? Es decir, que está dada por la parte potencial de la energía. Y de hecho, la única condición que adicional que voy a poner acá es que este volumen sea suficientemente pequeño como para que en el interior del volumen pueda considerar que la energía potencial es constante, ¿cierto? Es decir, la energía potencial en el interior del volumen va a estar dada directamente por la función esta U especificada en algún punto del volumen es tan chiquito que en realidad no distingo entre los diferentes puntos, por lo menos en lo que hace al valor que tiene la energía potencial allí adentro.
Fíjense que esa es una situación muy similar a la que consideramos cuando hablábamos de los dos recipientes conectados por un conducto que permitía el paso de partículas y justamente no distinguíamos entre la energía potencial entre los distintos puntos dentro de cada recipiente, si bien sí considerábamos que los dos recipientes tenían energías potenciales diferentes. En ese caso, energía potencial gravitatoria. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es escribir la gran función de partición para el sistema de partículas que está metido adentro del volumen B chiquita, que por supuesto es un número de partículas que varía con el tiempo justamente porque las partículas están entrando y saliendo de ese pedacito del sistema. Entonces recordemos que la gran función de partición se puede escribir como una suma sobre el número de partículas, n chiquita, que ahora varía, de la fugacidad elevada a la n por la función de partición canónica de n partículas para las partículas que están metidas allí. Esto en función de la temperatura. Entonces, lo primero que voy a hacer, como hicimos ya en el ejemplo, o los ejemplos que vimos en las clases pasadas, es calcular esta función de partición. Y como no lo dije todavía, pero ya se lo pueden imaginar, voy a considerar que las partículas son no interactuantes, a la función de partición de n partículas, la función canónica, la función de partición canónica de n partículas la puedo calcular a partir de la de una partícula. Y después elevar a la n, y en este caso, además voy a suponer que las partículas son idénticas desde el punto de vista cuántico, así que también dividiré por n factorial, para calcular entonces Zn como 1 sobre n factorial por Z1 a la n. A la gran función de partición, déjenme ponerle también un subíndice B chiquita para indicar que es la gran función de partición asociada a las partículas que están metidas adentro del volumen B que estoy mirando. Bueno, calculemos entonces Z1, ¿cierto? La función de partición canónica para una partícula. Z1 va a ser simplemente una suma, lo vamos a calcular como ya vamos haciendo varias veces, es una suma sobre el espacio de las fases de una partícula, es decir, sobre las coordenadas de posición y de impulso, obviamente de posición y de impulso asociadas en particular la posición al sistema que estoy mirando, que es el volumen B chica. Calculamos eso como la integral sobre el espacio de las fases dividido el volumen elemental para una partícula. Suponiendo que el espacio de las fases es tridimensional, entonces tendremos un factor 1 sobre h cubo, y después vamos a tener una integral sobre las coordenadas de posición de una partícula. No le pongo ningún subíndice, no es necesario, ¿no? Pero se entiende que me refiero a una partícula sola, y las coordenadas de impulso de la exponencial de E a la menos beta por la energía de la partícula, que, como estamos diciendo allá arriba, es la parte cinética, que estoy suponiendo que depende solo del impulso, más la parte potencial, que depende solo de la posición. Tenemos este objeto. Como decía recién, la integral sobre las coordenadas de posición es sobre el volumen ocupado por el sistema o el subsistema que estoy mirando, el volumen B chiquita. Sobre el cual estoy suponiendo, como decía antes, que puedo despreciar las variaciones espaciales del potencial adentro de ese volumen. Eso me sirve para simplificar esta cuenta, ¿cierto? Se podría hacer un poquito más complicada, digamos, suponiendo que tengo efectivamente una variación espacial, pero en todo caso, la forma más sencilla es suponer justamente que dentro de este volumen B no tengo o puedo despreciar las variaciones espaciales del potencial, y entonces el potencial, el término o el factor, mejor dicho, que corresponde a la parte espacial lo puedo sacar afuera de la integral en las posiciones,
Y entonces lo que me queda de la integral esa es simplemente un factor b, b chiquita. Es decir, lo que vamos a tener acá es b sobre h cubo. Bueno, déjenme todavía no poner el h cubo. Me va a quedar b multiplicado por la exponencial de e a la menos beta por el potencial expresado en R, o evaluado en R, y después me queda la integral de la parte cinética, ¿cierto? Es decir, de la parte de impulsos. La integral en impulsos, que lo que hace es entonces hacer la integral de la exponencial de menos beta por la energía cinética. Como no estoy especificando cuál es la forma de la energía cinética, no estoy especificando el mecanismo por el cual se mueven las partículas adentro del volumen a esa integral le voy a poner genéricamente un nombre, y le voy a poner I sub k para indicar que es la integral que viene de la energía cinética, de la cual lo que sé es que es una función de beta. Es decir, el beta va a influir en cuanto valga esa integral, ¿sí? Y el h cubo que tenía delante de todo lo meto dentro de este número que estoy introduciendo aquí. ¿Está bien? Entonces, fíjense que obtengo una función de partición, entonces, para una sola partícula, dependiente de la temperatura, pero además tengo una dependencia de la posición, ¿cierto? Es decir, en el sentido de que esta integral va a depender de dónde está el volumen que estoy mirando, ¿sí? El volumen B chica. Y además depende del volumen, de hecho es proporcional al volumen. La función de partición, entonces, para n partículas, la función canónica para n partículas es simplemente este objeto elevado a la n y además dividido por n factorial, porque estoy suponiendo que las partículas son idénticas, indistinguibles desde el punto de vista cuántico. Entonces lo que vamos a tener es b a la n sobre n factorial, e a la menos beta por n por el potencial evaluado en el punto en el cual está ubicado el volumen que estoy mirando, y además tengo el objeto la integral de la parte cinética, también elevada a la n. Y ahora lo que tengo que hacer es meter este resultado en la forma de la gran función de partición, ¿sí? Volvamos a escribir acá. La gran función de partición asociada entonces al sistema formado por el volumen B y las partículas que entran y salen de ese sistema va a ser una suma sobre n de z a la n por la función de partición canónica de n partículas, función de beta. ¿Sobre qué valores corre el índice de suma n? Es decir, ¿sobre qué valores debería sumar acá? ¿Cuáles son los valores posibles de n? N es el número de partículas que tengo adentro del volumen pequeño b, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto puede valer ese numerito en las distintas configuraciones que puede tener este sistema? Estrictamente de 0 a n grande, efectivamente, ¿cierto? Porque puede haber o ninguna partícula, o una partícula o dos partículas, y se podría dar la situación que por una fluctuación bastante extraña de la densidad, las n partículas, n grandes partículas, estén metidas ahí adentro, ¿sí? Bueno, yo, sin embargo, por una cuestión de simplificación algebraica, voy a hacer esta suma desde 0 hasta infinito. Como proponían por ahí también en un intento de simplificación, justamente. Es decir, yo estoy haciendo por anticipado, digamos, estoy haciendo un límite termodinámico tomando n tendiendo a infinito.
Sin embargo, a esta altura la única justificación de hacer esta suma desde n infinito es una simplificación algebraica, ¿cierto? Es decir, no quiero trabajar con expresiones que serían bastante más complicadas, ¿cierto? Porque se dan cuenta, ¿no? Que si yo hago la suma desde n igual 0 hasta infinito, lo que tengo acá, lo que me va a dar acá es una exponencial, ¿cierto? Mientras que si yo sumara hasta un número finito, me quedaría algo así como una diferencia de dos exponenciales, ¿cierto? Es decir, tendría que agarrar la suma hasta infinito y sacarle la que va desde n hasta infinito, ¿sí? Para expresar en forma. Y de hecho, en el límite de n tendiendo a infinito, esa corrección desaparecería, ¿cierto? Si alguien se queda con la duda de si esto es válido en cuanto al límite s de n grande, lo puede hacer explícitamente, es decir, esta suma se puede hacer también hasta un n finito. Yo voy a simplemente tomar el límite, desde ya hago un límite pensando en n muy grande, simplemente por una cuestión de simplificación algebraica. Cuando hago entonces el límite desde n desde 0 hasta infinito, dicho sea de paso, van a ver que cuando trabajemos con un determinado tipo de partículas cuánticas vamos a pasar exactamente por esta misma simplificación, cuyo motivo es simplemente una cuestión de simplificación algebraica, ¿cierto? De trabajar con expresiones más sencillas. En todo caso, cuando hago la suma desde n igual 0 a infinito, como decía recién, el resultado de meter esto acá adentro es inmediato, porque lo que me queda es una exponencial, ¿cierto? Es decir, yo tengo acá el 1 sobre n factorial, que necesito para hacer el desarrollo de la exponencial, y todo el resto es una potencia n de un objeto que va a ser justamente el argumento de la exponencial. El resultado de esto es entonces la exponencial de z, el primer factor que está elevado a la n, y después todos los factores que están a la n en la función de partición canónica. Es decir, el volumen B, la exponencial de e a la menos beta por el potencial expresado en el lugar donde tengo ubicado el volumen, y la integral esta y a la k de beta. La z esta dentro de la exponencial, porque también está multiplicando es decir, está también, es una de las cosas que está a la n en los términos de esta sumatoria. Bueno, así calculada entonces la gran función de partición para este sistema, yo puedo inmediatamente obtener el resultado al cual estoy apuntando, que es calcular el número medio de partículas que tengo en el volumen B. Es decir, cuántas partículas efectivamente hay en el volumen en promedio cuando el sistema pasa por todas las configuraciones posibles, ¿cierto? En particular cuando pasa por todos los posibles números de partículas que puede haber acá adentro. Tengo expresada la función de partición, la gran función de partición, como función de beta y de zeta, así que puedo inmediatamente calcular el número medio de partículas que voy a tener en el volumen B. Escribámoslo. N sub B le voy a poner como z por la derivada respecto de z del logaritmo de la gran función de partición entonces asociada al volumen B, que escribo explícitamente, la tengo expresada como función de z y de beta. Creo que las habíamos puesto al revés, estas dos variables, beta y z. Esto es entonces el número medio de partículas que tengo en el volumen B chiquito, que es a lo que quiero apuntar. Bueno, fíjense que cuando hago el logaritmo de z, me quedo simplemente con el argumento de la exponencial. La derivada respecto de z es trivial, ¿cierto? Dado que el argumento este es proporcional a z,
y cuando vuelvo a multiplicar por zk me quedo con el mismo argumento, ¿cierto? Es decir, este objeto es z por b por e a la menos beta por el potencial multiplicado por esta integral que proviene de la parte cinética. Fíjense que el resultado el número de partículas que tengo en el número medio de partículas que tengo en B chiquita, me queda proporcional al volumen, ¿sí? Así que lo que voy a hacer acá es escribir directamente lo que sería la densidad de partículas que tengo en el volumen B, dada simplemente como el número de partículas, el número medio de partículas en el volumen B dividido el propio volumen B. ¿Sí? Esto me da la densidad de partículas que tengo en el volumencito que estoy mirando. Y esto me da, lo voy a escribir de la siguiente manera. Tengo primero la integral esta que proviene de la parte cinética, que todavía no, sobre la cual todavía no dije nada y que, como vamos a ver, tampoco voy a tener que ser muy específico. Después tengo la fugacidad, E a la beta por mu, y después tengo esta parte que es la que depende de la posición, ¿cierto? Que me da entonces una densidad, ya podemos escribirlo eso, una densidad que depende de la posición en la cual yo me estoy fijando con el volumen B chiquita. Esto va a ser entonces E a la beta mu menos UDR. Entonces, como decía recién, este resultado me dice cuál va a ser la densidad que voy a tener en un punto determinado, en el punto en el cual estoy mirando el volumen B, del dominio en el cual se mueven todas estas partículas, como función de la posición, entonces, proveniendo del hecho de que tengo acá el potencial que depende de la posición, y además determinada por las propiedades termodinámicas que me fija el baño térmico, ¿cierto? Es decir, que me fija el resto del sistema, que son la temperatura y el potencial químico. ¿Sí? Es decir, la densidad de esta depende paramétricamente de la temperatura y del potencial químico. Y entonces me encuentro con la situación que ya hemos comentado varias veces, que uno entiende muy bien qué significa que el baño térmico fije la temperatura del sistema, pero me queda la duda sobre cómo tengo que interpretar, ¿cierto? Es decir, qué es lo que puedo decir sobre el potencial químico, ¿cierto? Es decir, qué significa que el baño térmico me fije el potencial químico. Ahora, sin embargo, ese es un paso que yo puedo, ese es un problema, digamos, que puedo bypassear, teniendo en cuenta que el potencial químico de todo el sistema, ¿sí? Si pienso en el sistema como un sistema aislado, debería estar determinado a su vez por las propias características, o mejor dicho, por las propiedades termodinámicas, ¿cierto?, del sistema. En particular, tendría que ser posible expresar el potencial químico del sistema como función del número de partículas total que tengo en el sistema. Si piensan en los casos en los cuales hemos calculado el potencial químico depende en particular del número de partículas total que tengo en el sistema, que es algo que justamente no me aparece en esta expresión de acá. Y resulta que eso es algo que puedo hacer en forma muy directa, teniendo en cuenta que la densidad que acabo de obtener, ¿cierto? La densidad como función de la posición, tiene que ser tal que cuando yo lo integro sobre todo el volumen, ¿cuánto me tiene que dar? Exactamente, el número total de partículas, ¿cierto? Es decir, si yo integro la densidad sobre la coordenada R, lo que yo tengo que obtener es el número total de partículas. Es decir, ahí hay una autoconsistencia que tiene que satisfacerse. Yo acabo de calcular la densidad en un punto, ¿sí? Pero a su vez esa densidad tiene que ser, para ser autoconsistente con las condiciones que yo puse
sobre el sistema tiene que ser tal que si yo la integro sobre todo el volumen, me tiene que dar el número total de partículas. Y eso es lo que me va a permitir relacionar al potencial químico, en particular a la fugacidad, me va a dar, como vamos a ver ahora cuando hagamos la cuenta, toda esta exponencial, en función del número de partículas. Y eso es independiente de otras propiedades que tenga el sistema, como por ejemplo, vamos a ver ahora, la forma que tiene la energía cinética. O más bien me va a llevar a una expresión que termina siendo independiente de cuánto vale esta integral de acá, que no especifiqué hasta el momento porque no dije cómo es la energía cinética de las partículas. Hagamos esa cuenta. Fijémonos qué pasa si uno pide que la integral de esta densidad que tengo aquí sobre todo el volumen del sistema me dé efectivamente el número total de partículas. N tiene que ser igual a la integral sobre el volumen ahora total del sistema en posiciones de la densidad de partículas, dependiente de la posición. ¿Y esto qué me va a dar? Este factor de aquí sale de esa integral porque no depende de la posición, ¿sí? La exponencial a la beta mu también sale de la integral porque tampoco depende de la posición. Lo único que me queda dentro de esta integral en posiciones es justamente la exponencial del potencial. Así que el resultado de esto es IK de beta, por E a la beta mu, por la integral sobre el volumen B de E a la menos beta por U de R. Y esto entonces inmediatamente me permite encontrar no solo la fugacidad, sino en realidad todo este factor, y todo lo que tiene que valer el factor I de K por la fugacidad, como función del dato que decíamos recién, el número total de partículas que tengo en el sistema. Es decir, IK de beta por E a la beta mu, que se lleva en particular a la fugacidad, es decir, a potencial químico, tiene que ser necesariamente, por esta autoconsistencia en el cálculo de la densidad, que me dice que la integral de la densidad sobre todo el volumen me tiene que dar el número de partículas, este factor entonces me queda el número total de partículas dividido la integral sobre el volumen de E a la menos beta por el potencial en R. Ahora puedo tomar este resultado y simplemente meterlo en la expresión de la densidad. Y con eso cierro el problema de calcular la densidad. Lo que me dice es que la densidad que voy a tener en el volumen B situado en el punto R va a ser lo que me queda allá arriba cuando reemplazo este factor en la forma de la densidad, va a ser N por E a la menos beta U de R dividido la integral sobre el volumen de la exponencial del potencial. Voy a poner una variable de integración diferente, ¿cierto? Para no confundir con la variable en la cual estoy calculando la densidad. Y esto va a ser entonces E a la menos beta por U de R'. Y este es el resultado al que quería llegar. Fíjense que así puesto este resultado queda obvio que efectivamente la densidad esta está bien normalizada, ¿no? Si yo ahora agarro la densidad y la integro sobre todo el volumen, claramente
la integral que me va a quedar arriba se va a simplificar con la integral que está abajo y efectivamente voy a obtener el número total de partículas. Acá lo que quiero destacar simplemente es cómo nos sacamos de encima al potencial químico, que sabemos que es una propiedad termodinámica que está fijada por el baño térmico, nos sacamos de encima el potencial químico simplemente pidiendo esta condición de que la suma de las partículas sobre todo el sistema me dé el número total de partículas. Eso es algo que lo recalco acá, si bien es bastante trivial aquí, ¿cierto? Pero lo recalco porque esto es exactamente el paso que cuando trabajemos con sistemas un poco más complicados nos va a permitir sacarnos de encima el potencial químico, por lo menos es lo que vamos a tratar de intentar hacer, sacarnos de encima el potencial químico, pidiendo justamente que el número total de partículas de mi sistema sea un número determinado que yo prefijé desde el principio cuando planteé el problema que estoy estudiando. Es algo que va entonces a aparecer explícitamente cuando hagamos cuentas en sistemas de partículas cuánticas. Bueno, por otro lado, el resultado no debería ser demasiado inesperado. Para empezar, es una generalización de lo que vimos cuando hablábamos de una columna de gas en presencia del campo gravitatorio. ¿Cierto? Lo que vimos en ese caso es que en realidad lo hicimos explícitamente para la situación en que teníamos dos recipientes conectados, pero habíamos dicho que si uno pensaba en una columna de gas como una especie de continuo de estos recipientes, uno iba a terminar justamente con una densidad que depende de la posición, esto siempre en presencia del campo gravitatorio, como E a la menos mg por z, por beta, por la temperatura. Y esto es exactamente lo que estamos obteniendo acá, ¿cierto? Es decir, este sistema ahora lo podemos ver como un caso especial de lo que teníamos un caso especial de lo que acabamos de obtener. Esto me dice, entonces, en forma muy general, que en un sistema de partículas que se están moviendo en un potencial, yo voy a tener una distribución de partículas, la densidad de partículas va a estar directamente determinada por el potencial, ¿cierto? Las partículas, de hecho, van a tender a acumularse en los lugares donde el potencial es más chico, de forma que esta exponencial es más grande, y todo esto siempre modulado por la temperatura. Es decir, cuanto mayor sea la temperatura, más chata va a ser, menos heterogénea va a ser la densidad esta, ¿cierto? Cuanto mayor sea la temperatura, más chiquito va a ser el exponente y menor va a ser la dependencia con R. ¿Lo ven eso? Es decir, eso lo podemos ver más claramente si reemplazamos este beta por 1 sobre K por T. Cuando la temperatura se hace muy grande, las variaciones que haya en el potencial se vuelven menos relevantes y entonces la distribución de partículas en el sistema va a ser más homogénea. En cambio, cuando la temperatura crezca, pequeñas variaciones en el potencial van a implicar grandes variaciones en la densidad, de forma tal de que la densidad va a ser mucho más heterogénea y en particular va a ser mucho más grande en los lugares donde el potencial sea más chiquito. ¿Sí? Bueno, y con esto, por otro lado, además de esa discusión cualitativa, tenemos la posibilidad de calcular en forma explícita, ¿cierto?, cómo va a estar distribuida la densidad de partículas en equilibrio termodinámico en presencia de un campo de fuerza, ¿cierto?, dado por el potencial UDR. Por ejemplo, ¿qué forma va a tener el potencial en un pozo de potencial, perdón, ¿qué forma va a tener la densidad, ¿no?, en un pozo de potencial armónico? Gaussiana, efectivamente, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un potencial armónico es un potencial que va a tener la forma K por X menos X0 al cuadrado, digamos, donde X0 es la posición del mínimo. Esto pensado en una dimensión, ¿no? En más dimensiones de todas maneras es lo mismo.
cuando meto ese potencial acá, lo que voy a tener efectivamente es una distribución de tipo gaussiano, ¿cierto? Es decir, la densidad de partículas en una situación como esta va a ser una campana de Gauss. Fíjense que es una campana de Gauss cuyo ancho, sin embargo, depende de la temperatura, ¿cierto? No es siempre la misma campana de Gauss, o no está determinada solamente por la constante elástica del potencial armónico, ¿cierto? De hecho, el ancho ¿cómo va a depender de la temperatura? ¿Cómo? No, 1 sobre t no, es ¿cuánto? La raíz cuadrada de t, ¿cierto? Porque esto es la varianza es decir, me va a quedar proporcional a la varianza de la gaussiana esta. Es decir, esto va a ser proporcional a 1 sobre la raíz cuadrada de t. 1 sobre t a la 1 media. Y fíjense que esta situación es muy general en realidad, ¿no? Es porque en realidad mientras yo tenga mínimos de potencial que sean suaves en el mínimo, que no tengan singularidades en el mínimo, siempre lo voy a poder representar como un potencial armónico, ¿cierto? Es lo mismo que la aproximación de pequeñas oscilaciones en mecánica. ¿Está bien? Entonces, mientras yo tenga un potencial que en el mínimo se pueda representar como un potencial armónico, para temperaturas suficientemente bajas, yo siempre voy a tener una distribución gaussiana en ese punto. Es decir, aproximadamente, ¿cierto? Pero cuanto más chica sea la temperatura, más concentrado voy a tener la densidad alrededor de ese mínimo, y entonces más cercano a una gaussiana va a ser la distribución de partículas. Así que ese resultado en realidad me sirve para describir, por lo menos para temperaturas chicas, cuál va a ser la densidad, cualquiera sea la forma del mínimo S, mientras sea suave, ¿no? Mientras efectivamente se puede aproximar como un potencial de tipo gaussiano. Bueno, y esto uno lo puede en realidad ahora generalizar para cualquiera sea la forma del potencial ¿no? Es decir, yo puedo pensar en como se suele decir, un paisaje de potencial con diferentes mínimos y máximos, por ejemplo, ¿cierto? Y lo que voy a tener entonces asociado a este potencial es una distribución de partículas que van a estar concentradas específicamente en los mínimos de potencial, donde la densidad va a ser tanto más grande cuanto más profundo sea el mínimo de potencial, ¿no? Una cosa que, bueno, mira como esta curva que está dibujada acá. Correcto, perdón. Gracias. Efectivamente, ¿cierto? El ancho es tanto más grande cuanto mayor es la temperatura. ¿Cierto? Se vuelve más agudo cuando la temperatura baja, es decir, el ancho se hace cada vez más bajito. Este es un dibujo a temperatura relativamente alta porque justamente, a temperatura relativamente baja porque justamente dibujé los picos estos relativamente angostos, ¿cierto? Es decir, si la temperatura subiera, lo que yo tendría es una densidad mucho más chata. Lo que yo tendría sería una densidad mucho más chata, una cosa de este tipo. Siempre con la condición, a pesar de lo malo que sea este dibujo, siempre con la condición de que si hago la integral de la densidad sobre todo el espacio, me tiene que dar siempre lo mismo, ¿sí? el número total de partículas. Este tipo de imagen, que es una imagen en equilibrio, digamos, me da la distribución que tengo en el equilibrio, tiene información adicional. Sin embargo, uno por lo menos semi-cualitativamente puede decir más cosas sobre este sistema, ¿cierto? Yo, por ejemplo, pensando o suponiendo que tengo una partícula en la zona de uno de los mínimos de potencial, yo puedo con esta imagen, por ejemplo, estimar cuál tiene que ser la energía que tengo que entregarle a la partícula para sacarla de ese potencial, ¿cierto?
Es decir, tengo una partícula perteneciente a este pico, ¿cierto? Una partícula que se está moviendo en este pico de potencial. Yo podría decir cuánta energía tengo que darle a esa partícula para efectivamente que se vaya, que migre a otro de los mínimos de potencial, en particular que se salga de este pico de potencial, ¿cierto? Es decir, va a estar dado por el salto de energía que tiene que dar esa partícula, que a su vez puedo relacionar con la energía característica asociada a este sistema que está dado por la temperatura. Es decir, puedo hacer, ya le digo, una discusión por lo menos semi-cuantitativa a este nivel de en qué medida una fluctuación térmica podría lograr que una partícula se saliera del mínimo de potencial en el cual está metida. Si yo tendría que comparar el salto de energía con la energía característica K por T, ¿sí? Que me dice cuán agudo es justamente la distribución de energías en función de cuán profundo es el potencial, y ver si, entonces, qué factible es que una fluctuación térmica me dé lugar a que una partícula pueda salirse del potencial. Si la temperatura es del mínimo de potencial, quiero decir, ¿no? Si la temperatura es suficientemente grande comparada con la distancia que hay entre el mínimo y las paredes que rodean a ese mínimo, si la temperatura es suficientemente grande, entonces probablemente esa partícula tenga gran probabilidad de migrar hacia otras zonas del espacio. En cambio, si la temperatura es suficientemente chiquita, comparada con ese salto de potencial que tengo entre el mínimo y el máximo, va a ser muy poco probable que la partícula abandone entonces el mínimo de potencial. ¿Se entiende ese razonamiento? Obviamente es un razonamiento cualitativo, ¿cierto? Pero es un razonamiento muy importante cuando uno trabaja con sistemas de este tipo, ¿cierto? Porque en última instancia me da idea sobre la dinámica que va a tener el sistema, o que puede tener el sistema, en particular asociado al efecto de la temperatura, ¿cierto? El efecto de fluctuaciones térmicas, que obviamente uno dice así, fluctuaciones térmicas, suena medio vago, ¿no? Pero tiene que ver justamente con el nivel de intercambio de energía que hay entre los diferentes grados de libertad del sistema, ¿cierto? Eso es lo que me mide la temperatura. Y es lo que tengo que comparar con, por ejemplo, un salto de potencial que tengo que dar para que el sistema tenga determinada dinámica. Bueno, digo esto también porque atrás de este resultado hay en realidad implícita una conclusión que es muchísimo más amplia que lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Es decir, en cuanto a la aplicación a este sistema de partículas. De hecho, es una conclusión tan amplia que resulta difícil encontrar las palabras para describirla en general. Así que déjenme que se los comente en una situación particular, como para que después se den cuenta cómo uno podría generalizarla a una clase de problemas muy, muy amplio. Supónganse que yo tengo una molécula que está formada por un número considerable de átomos, ¿cierto? Es decir, una biomolécula, por ejemplo, una macromolécula, ¿cierto? Una cosa que tiene un montón de átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno y probablemente también de otros elementos. Esa molécula, en presencia de un baño térmico, supongamos que esa molécula está metida en un ambiente, ¿cierto?, con el cual interactúa intercambiando energía, no partículas, ¿cierto? Para simplificar, pensemos que estamos hablando de una molécula, un conjunto de átomos que está fijo, en el sentido de que no cambia su composición química. Sin embargo, debido a la interacción con el ambiente en el cual está metido, con el cual intercambia energía, como decimos, esta molécula está continuamente cambiando su configuración, ¿cierto? Es decir, los átomos se mueven, no mucho, la molécula supongo que no se destruye, ¿cierto? Pero los átomos se mueven unos respecto de otros, cambian sus distancias relativas, cambian su orientación. Entonces yo puedo pensar a la molécula como pasando continuamente de un estado a otro, donde los estados simplemente difieren uno del otro en la configuración, ¿cierto? Es decir, en cómo están situados uno respecto del otro. Ahora, como todos esos átomos forman una molécula, claramente están interactuando. Y asociado a esa interacción hay una energía.
Entonces yo para cada una de las configuraciones por las cuales está pasando la molécula, yo puedo calcular una energía interna, una energía potencial asociada a la configuración específica en la cual la tengo en un determinado momento. ¿Sí? Entonces yo podría concebir, describir a ese sistema en el espacio de todas las posibles configuraciones de esa molécula. Entonces yo me podría armar un espacio abstracto en el cual, por ejemplo, las coordenadas serían algo así como las distancias, todas las posibles distancias entre los átomos, todas las posibles orientaciones de los átomos unos respecto del otro. Es un espacio probablemente de muchas dimensiones, no tiene por qué tener nada que ver con el espacio físico real, el espacio ese de las configuraciones, en la cual me imagino a la molécula, ¿cierto?, caminando en ese espacio, ¿cierto?, es decir, moviéndose en ese espacio por acción de las fluctuaciones, ¿cierto?, que tienen asociadas con su interacción con el ambiente. Insisto, el espacio ese en el cual estoy pensando ahora no tiene nada que ver con el espacio físico en el cual se mueve efectivamente la molécula, porque probablemente también tenga movimiento en el espacio real, sino más bien en la migración que hace la molécula entre sus distintas configuraciones. ¿Sí? Fíjense que ese espacio es similar al espacio de las fases de un sistema mecánico, ¿cierto? Es decir, es el espacio de los estados accesibles al sistema, solo que ahora de los estados accesibles que estoy hablando son los estados asociados con las diferentes configuraciones relativas de unos átomos respecto de otros, ¿sí?, en el interior de la molécula. Si además a cada configuración, como decía antes, hay asociada una energía de carácter potencial, ¿cierto?, es decir, una energía asociada a las interacciones entre los átomos que forman la molécula, y que es una energía que varía configuración a configuración, yo en realidad estoy en una situación que es análoga a esta que acabamos de describir en el espacio real para partículas que se mueven en presencia de un campo de fuerzas. ¿Sí? Acá, de hecho, en la formulación termodinámica, el hecho de que yo tenga una fuerza es irrelevante, ¿cierto? Lo que aparece en la formulación termodinámica es justamente la energía potencial que tengo en cada punto, no la fuerza que está siendo aplicada sobre la partícula. ¿Está bien? Desde el punto de vista formal, no hay ninguna diferencia entre el caso de la molécula que se mueve en su espacio de configuraciones con una energía en cada punto y una partícula que se mueve aquí en el espacio real en nuestro sistema con una energía en cada punto también. Si formalmente, desde la perspectiva de nuestra formulación estadística y por lo tanto también respecto de la descripción termodinámica que resulta de esa formulación estadística, estamos exactamente en la misma situación. Es decir, yo puedo imaginarme que en el espacio de configuraciones de esa molécula, lo que yo voy a tener es un paisaje de energía, de nuevo, donde habrá lugares donde la energía esa interna es más chica, habrá lugares donde la energía es más grande, la molécula se mueve y justamente si este resultado que va a ser válido también en ese caso, porque insisto, no hay diferencia, formalmente no hay ninguna diferencia entre el movimiento de la molécula en su espacio de configuraciones y el movimiento de las partículas en el espacio real que tenemos acá. Si entonces concibo que las fluctuaciones esas en las configuraciones de la molécula están regidas por un equilibrio de tipo termodinámico, es decir, provienen de fluctuaciones por contacto con un baño térmico, lo que voy a tener es que la molécula la voy a encontrar con más frecuencia en las zonas en que la energía potencial sea más baja, es decir, las configuraciones que corresponden a la energía potencial más baja. Y eventualmente, dependiendo de cuánto valga la temperatura, de cuán fuertes sean las fluctuaciones térmicas, la molécula podrá migrar de esa zona con determinadas configuraciones a otras configuraciones que correspondan probablemente a otro mínimo en el paisaje de energías definido ahora sobre el espacio de configuraciones. Incluso también podría imaginarme que tengo un conjunto de esas moléculas, si las considero no interactuantes, que distribuidas en el espacio de configuraciones van a tener una densidad que va a satisfacer esto mismo.
pero donde ahora el numerito R, o el vector R que tengo acá, no es la posición en el espacio real, sino la posición en el espacio de configuraciones. ¿Sí? Y esta energía va a ser la energía que tengo para cada una de las configuraciones, dependiendo de la configuración específica que estoy mirando. ¿Entiende? Ahora, lo que estoy diciendo acá para una molécula, en realidad vale para cualquier sistema físico, si uno lo piensa un poco. Yo podría tener, por ejemplo, un sistema de espines interactuantes, como el que estuvieron viendo ayer en mecánica computacional, en física computacional, por lo que vi cuando borré el pizarrón. ¿Cierto? Estaban hablando de un sistema de espines interactuantes, ¿cierto? Y justamente en presencia de un baño térmico que fija una temperatura. ¿Sí? Ese sistema de espines interactuantes, de nuevo, es un puntito en el espacio de configuraciones que tiene, y es un puntito cuya posición va variando en ese espacio justamente porque va pasando por diferentes estados. Entonces, de nuevo, el espacio de configuraciones de ese sistema de espines interactuantes es equivalente o cumple el mismo papel que el espacio de las fases que uno tiene para un sistema mecánico, como los que hablamos en las primeras clases, y el sistema pasea, ¿cierto? A medida que va evolucionando, pasea por esos diferentes estados y pasa más tiempo en los lugares en los cuales la energía potencial asociada a ese sistema, que en ese caso es la energía de interacción de los espines, es más chica. Y el método de Monte Carlo, que es lo que ustedes están usando para hacer evolucionar a esos espines, no es otra cosa que una posible dinámica, en este caso implementada computacionalmente, para hacer pasear al sistema en ese espacio de configuraciones. ¿Cierto? Es decir, el método de Monte Carlo no es otra cosa que un algoritmo, porque justamente está definido computacionalmente, que lo que me permite es que el sistema explore el espacio de configuraciones hasta que encuentra la zona de energías más chicas, donde seguramente se va a quedar más tiempo. Lo cual no descarta que en algún momento se pueda saltar a otra zona del espacio de configuraciones, lo que pasa que eso va a depender, va a suceder con una probabilidad que tiene que ver con los saltos de energía que tengo que dar para abandonar una determinada zona del espacio y que además dependen de la temperatura. Es por eso que en el modelo, mejor dicho, en el algoritmo de Monte Carlo, uno lo que tiene son expresiones de este tipo, donde acá en realidad lo que aparece no es la energía, sino el salto de energía que uno tiene que dar. Pero justamente eso, el modelo de Monte Carlo estrictamente se sale de lo que estamos diciendo nosotros aquí, porque justamente el modelo de Monte Carlo a lo que hace referencia, o el algoritmo de Monte Carlo, es a cómo se mueve el sistema en el espacio de configuraciones, que es algo que en nuestra descripción desapareció, ¿cierto? Quedó chupado por la normalización esta que hicimos de la densidad. ¿Está bien? En la realidad, porque después de todo el mecanismo de Monte Carlo no es más que un modelo sobre cómo ocurre esa dinámica en el espacio de configuraciones, en la realidad la evolución del sistema en su espacio de configuraciones está dado por las leyes dinámicas microscópicas que tenga el sistema, que sean, como se dice, clásicas o cuánticas, pero es algo que de hecho desaparece de nuestra formulación. ¿Bien? Pero el resultado, en todo caso, de esa dinámica, sí, el sistema que estamos mirando está en equilibrio termodinámico y de acuerdo a esta formulación que acabamos de hacer, es siempre el mismo. ¿Sí? Y es siempre el mismo cualquiera sea la naturaleza del sistema que estamos mirando y cualquiera sea el espacio en el cual estamos haciendo esa cuenta. En nuestro ejemplito es el espacio real y son partículas moviéndose en ese espacio. Pero en general podría ser cualquier tipo de sistema representado como un puntito moviéndose en el espacio de configuraciones, ¿sí? En el cual la única condición que tengo para hacer esta cuenta es tener definida una energía en cada uno de esos puntos. Bueno, esa imagen es omnipresente, digamos, en cualquier cosa que, por lo menos en una enorme clase de cosas que uno hace todos los días en diferentes problemas de la física. ¿Sí?
y que de hecho trascienden a la física específicamente, ¿cierto? El modelo del cual hablaba de la molécula, ¿cierto?, formada por muchos átomos que se mueve en el espacio de las configuraciones, o que yo me imagino moviéndose en el espacio de configuraciones, y que en equilibrio térmico queda controlada entonces por la energía que tengo en cada punto, viene al caso porque en última instancia, en base a este tipo de modelos, ¿cierto?, con una dinámica, por ejemplo, de tipo de Monte Carlo, es, por ejemplo, como se diseñan los medicamentos, ¿cierto? Es decir, los medicamentos se diseñan proponiendo, digamos, conjuntos de átomos y viendo cuáles son las configuraciones posibles para ese conjunto de átomos en el espacio, perdón, viendo cuáles son las configuraciones posibles, las más probables, justamente en el espacio pesado por estas densidades, por estas probabilidades, ¿cierto? Dado que diferentes configuraciones seguramente van a tener diferentes propiedades químicas, ¿sí? Pero en el estudio de tipo de Monte Carlo, es decir, ese paseo por diferentes configuraciones, que me dicen entonces cuáles van a ser las configuraciones preferidas, porque son las que tienen los mínimos de energía, que tendrán diferentes propiedades químicas, entonces es una herramienta básica, digamos, en el estudio de este tipo de comportamiento de este tipo de sistemas, que son sistemas, por otro lado, muy complejos, ¿cierto? Estamos hablando de sistemas que van a sufrir reacciones químicas con sustancias seguramente tan complejas como ellos mismos y que de otra manera, digamos, serían muy difíciles, es decir, serían muy difíciles de tratar de la otra manera más exacta, digamos, que sería teniendo en cuenta sus propiedades más microscópicas, ¿cierto? La dinámica microscópica. Este esquema basado en este tipo de paisaje de energía, ¿cierto?, y de una dinámica tipo Monte Carlo, permite, sobre todo desde el punto de vista de la implementación numérica, hacer un estudio mucho más eficiente de este tipo de sistemas y de los posibles estados por los que pasa este tipo de sistemas. Si bien de todas maneras, desde el punto de vista computacional, puede ser también una cosa extremadamente costosa, ¿no? Porque tratándose de sistemas relativamente complicados, formados por mucho grado de libertad, hacer una exploración realmente de todo el sistema, de todo el espacio de configuraciones, puede ser una cosa que lleva muchísimo tiempo. Esto también se hace, por ejemplo, con las moléculas de ADN, ¿no? Las moléculas de ADN tienen, además de la estructura microscópica, digamos, las cadenas de aminoácidos que forman el ADN, existen estructuras que tienen que ver con la forma en que el ADN se pliega para formar después cromosomas, en fin, todas las estructuras asociadas con las macromoléculas genéticas. Y de nuevo, la forma de estudiarlas es justamente utilizar este tipo de esquemas, ¿cierto? Es decir, pensar en el sistema como viviendo en un espacio, en un paisaje de energía, como se dice, ¿cierto?, con zonas privilegiadas y zonas que no son tan preferidas por el sistema, y haciéndolo pasear para ver realmente dónde es que el sistema se acomoda, ¿sí? Así que esta idea, como ya les digo, es una imagen universal, digamos, que uno se hace sobre los sistemas en equilibrio termodinámico, sobre todo los sistemas más complicados, ¿cierto?, de estructura más complicada en los equilibrios termodinámicos. En el marco de la física hay toda una clase de sistemas que son los sistemas desordenados, en los cuales justamente por su carácter de desordenado, ¿cierto?, sistemas que no tienen estructuras periódicas, como por ejemplo los materiales sólidos cristalinos más clásicos. En los sistemas desordenados, de nuevo, el paisaje de energías que uno tiene es extremadamente complicado, ¿cierto?, porque el propio desorden estructural del sistema hace que no haya estructuras periódicas, por ejemplo, ¿cierto? Y la forma de estudiar esos sistemas, o una forma muy, muy fructífera de estudiar esos sistemas, es justamente plantearse estos paisajes de energías asociados con las diferentes energías potenciales de las diferentes configuraciones y desde el punto de vista numérico hacer que el sistema explore ese espacio de configuraciones y entonces ver efectivamente cuáles son las estructuras, o mejor dicho, las configuraciones en las cuales uno espera que el sistema se encuentre preferentemente. Y con la consiguiente, obviamente, comparación con los experimentos para ver si efectivamente esas predicciones son correctas.
¿Está bien? Insisto, es una cosa con la cual se van a encontrar con mucha frecuencia seguramente y que es lo que empezaron a ver con el algoritmo de Monte Carlo en física computacional. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora, después de hablar de esto tan general, lo que vamos a hacer con este sistema es volver al caso de las partículas que se mueven en un determinado volumen, y ahora voy a hacer un paso que, reconozco, se sale un poco de la temática de esta parte del curso, y que tiene que ver con lo mismo que hicimos en el caso de la reacción química, esta reacción isomérica, ¿cierto? Y es tratar de conectar el resultado termodinámico con un resultado de tipo cinético. Es decir, dar una pequeña visión de cómo describiría este sistema, ahora desde el punto de vista de fuera del equilibrio. Es decir, no ya hablar del equilibrio termodinámico, sino de cómo uno describiría la evolución temporal de este sistema. Ver cómo esa evolución temporal me da lugar a una situación también de equilibrio, me da lugar a un estado de equilibrio, y comparar ese estado de equilibrio de la descripción cinética, de la descripción dinámica, con el estado de equilibrio termodinámico. Eso me va a permitir, como en el caso de la reacción química, hacer un vínculo entre los parámetros que uno utiliza en la descripción termodinámica y los parámetros que uno utiliza en la descripción cinética, en la descripción dinámica. Lo que decíamos que vamos a hacer ahora es algo que está fuera de programa, pero que tiene interés, que es ver una formulación del mismo problema, es decir, el movimiento de partículas en un determinado volumen, en presencia de un campo de fuerzas externo, pero desde un punto de vista dinámico. Es decir, concretamente yo me quiero plantear la posibilidad de describir la evolución de la densidad, ahora pensada como función de la posición y del tiempo, ¿sí? Debido a que las partículas se mueven. Es decir, sigo pensando en una descripción de tipo estadístico, en el sentido de que hablo de una densidad, hablo de un continuo que de alguna manera evoluciona, no me voy a fijar en las partículas por separado, pero ahora teniendo en cuenta que la densidad puede depender del tiempo, además de la posición. Como hicimos en el caso de la reacción química, lo que yo quiero ver es cómo hago para escribir algo que me dé esta derivada. Eso significa plantear la dinámica de este problema, encontrar alguna manera de describir la evolución temporal de la densidad. ¿Qué escribirían ustedes a continuación de esa derivada de n respecto del tiempo? ¿Qué podríamos hacer con esa derivada? ¿Cómo haríamos para plantear esa ecuación? Lo que me da la variación temporal de una densidad es la ecuación de continuidad, ¿sí? Si mi sistema tiene la propiedad de que yo no estoy creando ni destruyendo partículas, ¿cierto? Que es justamente lo que pasa en este sistema en el cual yo tengo un determinado número de partículas metido en un dado volumen, la derivada respecto del tiempo de la densidad se completa con este objeto, ¿cierto? Que es el gradiente, perdón, la divergencia, variaciones espaciales de la corriente de partículas. Ustedes seguramente vieron esto, me preocupa un poco la cara de desconcierto de algunos, ¿cierto? Pero ustedes seguramente vieron esto en relación con las cargas eléctricas, ¿sí? Las cargas eléctricas cumplen, o la carga eléctrica cumple con la ecuación de continuidad, es decir, la derivada respecto del tiempo de la densidad de carga eléctrica más la divergencia de la corriente me da cero, justamente porque en general la carga eléctrica se conserva. Nosotros ahora estamos escribiendo esto no para las cargas eléctricas, sino para el número de partículas, ¿sí? Que como estoy suponiendo que no tengo ni fuentes ni sumideros de partículas, también van a satisfacer una ecuación de continuidad. ¿Sí? El punto clave, sin embargo, es que yo tengo que decir algo
para que esto se transforme en un problema matemático tratable, yo tengo que decir algo para este problema de cuál es la relación que hay entre la densidad de corriente, que es la que represento con este J, y la densidad de partículas. ¿Sí? Porque si no, esta ecuación no me sirve para nada. Es decir, yo tengo que establecer un vínculo entre la densidad de corrientes y la densidad de partículas que me permita, por ejemplo, transformar a esta ecuación en una ecuación solo para la densidad de partículas. ¿Sí? Lo que necesito concretamente es entonces lo que uno llama una ecuación constitutiva, que es, desde el punto de vista dinámico, lo mismo que una ecuación de estado. Me vincula cantidades que, metido después con esos vínculos, metiéndolos en las ecuaciones fundamentales que tengo para mi teoría, en este caso la ecuación de continuidad, me permiten armar o proponer un problema que puede ser resuelto. ¿Sí? Acá voy a tener que hacer exactamente eso, voy a tener que hacer algún tipo de hipótesis sobre cómo depende la densidad de corriente de la densidad de partículas para convertir a esto en un problema matemáticamente tratable. Les recuerdo, ¿cierto?, para que por lo menos por completitud, ¿cierto?, que bueno, acá la densidad de partículas es simplemente el número de partículas que tengo por unidad de volumen, que es una cosa que depende de la posición y del tiempo. La densidad de corriente es la densidad, ¿qué es la densidad de corriente? Es el número de partículas que atraviesan una determinada superficie por unidad de tiempo, ¿sí?, y por unidad de superficie. Es decir, la imagen que uno tiene es que uno tiene, digamos, el flujo de partículas que tenga en la zona del espacio donde está mirando, tengo un elemento de superficie y hago un producto escalar entre el elemento de superficie y la velocidad de las partículas que están pasando por ese punto. Entonces, lo que me mide la densidad de corriente es el número de partículas que pasan por unidad de superficie a través de esta superficie y por unidad de tiempo en el punto en el que estoy mirando. Que es también en general una función de la posición del punto en el cual estoy parado con este elemento de superficie y del tiempo. Esa es la definición formal, digamos, de la cantidad J. Lo que yo voy a hacer entonces, como decía recién, es un modelo, porque en realidad es una descripción fenomenológica, después podemos hablar de cómo se justifica microscópicamente, pero en principio es un modelo respecto de cómo está asociada la densidad de corriente con la densidad de partículas y transformar a esta ecuación en una ecuación solo para la densidad de partículas. ¿Sí? Bueno, yo voy a decir que hay dos contribuciones a la corriente. Hay una contribución que es de origen, podemos decir, termodinámico, está asociada con el movimiento relacionado con el desorden térmico, si uno lo piensa en términos de equilibrio, que tiene que ver con el hecho de que, naturalmente, por una cuestión asociada con la maximización de la entropía, en última instancia, cuando tengo heterogeneidades en la distribución de partículas en el sistema, hay una tendencia que con el tiempo esas heterogeneidades desaparezcan. Es decir, hay una tendencia a uniformizar la distribución de partículas. En forma espontánea, ¿cierto? El sistema hace eso si es que no hay acciones externas que justamente se opongan a esa homogeneización. Entonces, hay una parte de la corriente que tiene que ver con el transporte de las partículas de las zonas en las cuales están más concentradas a las zonas de las cuales están menos concentradas, de forma tal de dar lugar a una homogeneización en la distribución de partículas. Es decir, hay una parte de la corriente que es proporcional al gradiente de partículas que uno tiene en un determinado punto del espacio. En realidad es proporcional a menos el gradiente, ¿cierto? Porque va en la dirección contraria al gradiente esa contribución a la corriente. Insisto, esta es una descripción fenomenológica, ¿cierto? Yo no estoy dando una justificación más que simplemente tratar de representar con esta contribución a la corriente el efecto de homogeneización que efectivamente observo que ocurre en la realidad, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es escribir primero que todo un término
que va a tener esta forma, donde D es una constante positiva, y que entonces lo que me dice es que va a haber una contribución a la corriente que proviene exclusivamente de las heterogeneidades en el número de partículas, en la densidad de partículas. Si estas heterogeneidades desaparecen en un punto determinado, entonces no hay una contribución a la corriente en ese punto. ¿Sí? Y justamente el signo menos lo que hace es que la corriente tenga una orientación que va desde las zonas donde hay más partículas a las zonas donde hay menos partículas, es decir, en la dirección contraria al gradiente de la densidad. ¿Sí? La constante esta, D, es la difusividad. Es decir, este número, cuando yo meta la corriente esta en la ecuación de continuidad, este término me va a dar lugar a un término de difusión. Por eso el coeficiente que aparece acá, después lo vamos a ver cuando hagamos ese reemplazo, el coeficiente que aparece acá es el que uno llama la difusividad. O coeficiente de difusión también, ¿no? En nuestro sistema nosotros tenemos además otro mecanismo que da lugar a que las partículas se muevan, y es la fuerza externa. ¿Cierto? Es decir, en nuestro sistema hay una fuerza que está siendo aplicada en cada punto del espacio, ¿cierto?, sobre las partículas, y naturalmente hay una dinámica de las partículas asociada al efecto de esa fuerza. ¿Sí? Para lo cual voy a poner entonces otra contribución superpuesta a esta, quiere decir con un término adicional, que ahora ya nada tiene que ver con la distribución de partículas, sino que más bien es, bueno, como ya le digo, lo que quiero describir es el efecto que tiene la fuerza sobre las partículas en un determinado lugar del espacio. Y eso lo voy a escribir como una velocidad que, vamos a ver que en nuestro caso depende solamente de la posición, multiplicada por el número de partículas que tengo, la densidad de partículas que tengo en el punto en el cual estoy mirando, R y T. Al escribirla de esta manera, esta velocidad, ojo, no es, al escribirlo de esta manera, estoy representando una parte de la corriente, que es algo así, y de hecho se llama de esa forma, es un movimiento de deriva de las partículas, es decir, es un movimiento como sólido, en el cual uno toma una partecita del sistema, le aplica una velocidad a esas partículas, una velocidad uniforme en ese punto del espacio, a todas las partículas que están en ese pequeño volumen, imagínense, en el espacio, y la corriente asociada a un movimiento sólido, digamos, de un determinado elemento de la densidad de partículas está dada justamente por esa velocidad multiplicada por la densidad. Por eso lo escribo de esta manera. Esto entonces es algo así como una velocidad de deriva. De hecho se la llama así, ¿eh? En inglés esto se llama drift, que es la forma en la que uno se lo encuentra en los libros. Que entonces lo que me está representando ya no es un movimiento aleatorio de las partículas, un movimiento fluctuante de las partículas, sino más bien el hecho de que la fuerza externa me está obligando a todas las partículas que están en un determinado punto a moverse con determinada velocidad, y dicho sea de paso, esto debería ser un vector, a moverse con determinada velocidad, y esa velocidad contribuye, multiplicada por la densidad, a una densidad de corriente. Todavía no se terminó esta parte del modelado, porque yo ahora lo que tengo que hacer es decir cómo depende esta velocidad de la fuerza que estoy aplicando, ¿cierto? Yo digo que esta velocidad proviene de esa fuerza, pero ahora tengo que establecer el vínculo entre la velocidad y la fuerza que estoy aplicando, que es el dato que tengo en mi problema.
El modelo que voy a utilizar acá para la velocidad de deriva es de nuevo un modelo fenomenológico, ahora vamos a ver cómo uno lo justifica, que lo que propone es que la velocidad de deriva que tengo en un determinado punto es proporcional a la fuerza que está aplicada sobre las partículas en ese punto. Lamentablemente, la letra que se usa para denotar al coeficiente de proporcionalidad es la misma que para el potencial químico, pero esto no es el potencial químico, definitivamente. De hecho, pongámosle quizás un subíndice F para indicar que es el efecto de la fuerza. Es lo que se llama la movilidad. ¿De dónde proviene que uno esté proponiendo una velocidad proporcional a la fuerza? Como una conductividad. Efectivamente. Es decir, la movilidad cumple un papel muy parecido a la conductividad en el sentido de que relaciona a una corriente, que en este caso está dada por la velocidad, después multiplicada por la densidad, la proporcionalidad entonces entre la corriente y la fuerza, el campo que uno estaría aplicando efectivamente para una corriente eléctrica. Cumple exactamente ese papel. ¿En qué situación dinámica uno tiene una velocidad proporcional a una fuerza? Que es justamente lo que pasa en el caso de la conductividad eléctrica. Cuando hay rozamiento, exactamente, esa es la respuesta precisa. Cuando hay rozamiento, cuando uno tiene movimiento en presencia de procesos disipativos respecto de ese movimiento, el comportamiento asintótico de las partículas que están en esa situación es justamente un comportamiento en el cual la velocidad es proporcional a la velocidad. La velocidad es proporcional a la fuerza, perdón. El caso típico es una partícula cayendo en un medio viscoso, ¿cierto? En presencia de la gravedad, cayendo por la gravedad, justamente, ¿cierto? El caso más sencillo. Yo tengo una fuerza constante, la partícula se mueve en el medio S con una disipación de energía, con un rozamiento que es proporcional a la propia velocidad, y el resultado de eso es que la partícula adquiere una velocidad constante proporcional a la fuerza que uno está aplicando. ¿Sí? Esto es exactamente lo que uno está representando con esta igualdad, solo que lo estoy generalizando un poco en el sentido de que ahora estoy suponiendo que la fuerza en general depende de la posición. No es una fuerza constante como el caso de la gravedad, sino que la fuerza entonces depende de la posición y eso me da lugar a una velocidad para la partícula que depende de la posición. Microscópicamente uno puede, de hecho, justificar esto si escribo la ecuación de Newton, que corresponde a estas partículas, para empezar. Y en la ecuación de Newton incluyo justamente un término de rozamiento, digamos menos gamma por la velocidad, además de la fuerza externa que depende de la posición. Dada la ecuación de Newton, si en la ecuación de Newton yo desprecio el término inercial, es decir, me olvido del término que tiene la aceleración y pretendo que esto se satisfaga, obtengo inmediatamente una velocidad que es proporcional a la fuerza. ¿Sí? Uno puede ver, aunque es un problema matemático un poquito más complicado, que de hecho, si el término el coeficiente de rozamiento es grande, esta aproximación, es decir, olvidarse del efecto del término inercial, es correcta. ¿Cierto? Es decir, en el límite en el cual gamma se hace muy grande, para una clase muy grande de formas de la FDR, la solución de la ecuación de Newton completa esencialmente no tiene una dependencia de este término. Este término no cumple ningún papel. Es decir, la ecuación de Newton se satisface esencialmente en ese límite, ¿cierto? Se satisface porque se están compensando este término con este término. Este término termina siendo irrelevante. Hacer esta suposición es ir a ese límite, ir al límite que uno llama sobreamortiguado de la ecuación de Newton.
El límite en el cual el término dominante de esta ecuación es este, y entonces la ecuación se satisface porque este término, la velocidad se ajusta de tal manera de que este término compensa el término de la fuerza y este término no cumple ningún papel. De hecho, en este modelo, digamos, para aquella proposición fenomenológica, fíjense que obtenemos entonces que la velocidad va a ser 1 sobre gamma por la fuerza, y por lo tanto obtenemos una forma explícita, ahora en términos de un parámetro microscópico, como es microscópico quiero decir un parámetro mecánico, ¿no? Como es el coeficiente de rozamiento para la movilidad, ¿cierto? Me dice que el coeficiente de la movilidad en este modelo no es otra cosa que 1 sobre el coeficiente de rozamiento. Así que, bueno, implícita en esta hipótesis de la forma que tiene la velocidad que voy a meter en la corriente, multiplicando la densidad proporcional a la fuerza, entonces uno puede pensar que está este modelo microscópico basado en la ecuación de Newton, ¿cierto? Que es lo más microscópico que podemos ir para hacer una hipótesis de este tipo. Ya que escribí la ecuación de Newton acá, déjenme decirles que uno podría también, a partir de un modelo microscópico basado en la ecuación de Newton, dar una explicación también para este término, para el término asociado con el coeficiente de difusión. Pero para eso lo que tengo que hacer es una cosa que se los comento y no vamos más allá, ¿cierto? Porque es una cosa bastante, digamos, nos saca completamente de lo que tenemos que decir acá, y que es agregar a esta ecuación un término que cumple el papel de una fuerza, ¿cierto? Es decir, va sumado como una fuerza adicional, pero que es un término estocástico, es decir, es un término aleatorio, un ruido. Este objeto es ruido, un término que entonces varía continuamente con el tiempo, con una determinada distribución de probabilidad, pero está continuamente fluctuando. Y si uno agrega este término a la ecuación de Newton, la ecuación de Newton hay que pasar a tratarla estadísticamente, es decir, uno ya no puede pensar en obtener la solución analítica de la ecuación de Newton en el sentido determinista. De hecho, la ecuación de Newton con este objeto estocástico, este objeto aleatorio, deja de ser determinista, pero de todas maneras esto me da lugar a una corriente, es decir, a una velocidad para la partícula que tiene este tipo de comportamiento cuando uno le asocia a las partículas regidas por esta ecuación estocástica un término de tipo difusivo. Es decir, en realidad para todo el modelo que nosotros vamos a utilizar para la corriente existe una descripción microscópica si uno admite que a la ecuación de Newton le puede poner un término de este tipo, un término estocástico, ¿cierto? Un término de ruido, como se dice. Las ecuaciones de este tipo se llaman ecuaciones de Langevin, no confundir con Brugevin, y son una clase de ecuaciones diferenciales estocásticas que bueno, forman un capítulo de la estadística, ¿cierto? De la física estadística, en el cual no vamos a entrar para nada, ¿cierto? Pero se los menciono justamente porque uno podría, entonces, para un objeto como el que estamos armando allá arriba, la corriente de partículas en presencia de la fuerza, tener en cuenta también, o mejor dicho, obtener también el término de difusividad, agregando entonces esta contribución estocástica a la ecuación de movimiento. En todo caso, nosotros nos vamos a quedar con este modelo para el término asociado a la fuerza, con lo cual entonces la corriente que vamos a tener en nuestra ecuación de continuidad va a ser menos o mejor dicho, el término de difusión, que como vamos a ver ahora nos da efectivamente una contribución de tipo difusivo, más lo que corresponde a la contribución de la fuerza, que está dado por entonces movilidad,
multiplicada por la fuerza y multiplicada por la propia densidad. ¿Sí? Este es entonces el modelo que tenemos, donde tenemos el término de difusión y lo que habíamos llamado el término de deriva. Que en el marco de la mecánica de fluidos, a veces un término de este tipo también se llama de convección. Porque cuando en fluidos hay fenómenos de convección, es decir, de circulación de fluido, se pueden interpretar también como términos de deriva, ¿no? Se refieren justamente a movimiento macroscópico de diferentes porciones del fluido. ¿Qué pasa si meto entonces esta ecuación en la ecuación de continuidad? Insisto, la ecuación de continuidad es una ecuación fundamental, ¿cierto? En el sentido de que está expresando la conservación del número de partículas en este problema. Mientras que esto que vamos a meterle ahora dentro a la ecuación de continuidad es un modelo que estamos haciendo para la relación entre la corriente y la densidad de partículas, ¿cierto? Es decir, es un modelo, de hecho, planteado como lo planteamos nosotros, es fenomenológico. No sabemos exactamente de dónde sale, veremos qué es lo que pasa cuando uno lo mete acá adentro. La derivada entonces parcial de n respecto del tiempo es más la divergencia de la corriente, ahora lo voy a escribir como más la divergencia de menos d por el gradiente de n más la movilidad por f por n. Esta es la ecuación que me queda. Y esto igual a 0. Divergencia de gradiente laplaciano. Así que esto va a ser la derivada de n respecto del tiempo menos el laplaciado de n multiplicado por d más un término que tiene en cuenta el efecto de la fuerza. Mu por f, supongamos que podemos sacar a la movilidad de la divergencia, y esto me queda entonces la divergencia de n por f. Como esto es igual a 0, puedo escribir dn a dt igual a d por el laplaciano de n menos mu por f por la divergencia de n por f. Bueno, y acá vemos, para los que hayan visto alguna vez una ecuación de difusión, que efectivamente el término proporcional a la constante d me da lugar a un término de difusión, ¿cierto? Es decir, vista hasta acá, esta es la ecuación de difusión, que a lo mejor ustedes vieron en relación con la difusión del calor o de alguna otra entidad, pero esto es entonces lo que uno llama la ecuación de difusión, en este caso para la densidad de partículas. Es decir, entonces, haber hecho esta hipótesis fenomenológica, vuelvo a decir, de que haya una contribución a la corriente que viene simplemente del desbalance en la distribución espacial de las partículas, proporcional entonces al gradiente con una corriente proporcional a menos el gradiente de la distribución de partículas, automáticamente me da en la ecuación de continuidad el término de difusión. Y además tengo este otro término que me da el efecto de la fuerza que estoy aplicando. El hecho de que tengo un movimiento, digamos, macroscópico de las partículas con una velocidad proporcional a la fuerza dado por aquella hipótesis. ¿Sí? Y esta es una ecuación que, bueno, uno puede, ahora sí, desde el punto de vista matemático, es un problema bien definido, en el sentido de que acá mi única incógnita es la densidad de partículas. ¿Sí? Esta ecuación, siendo una ecuación en derivadas parciales, para resolverla hay que especificar una serie de cosas
que bueno, habría que verlo en la teoría correspondiente, no tiene caso que lo discutamos ahora. Tengo que definir condiciones de contorno, esencialmente, ¿cierto? Tengo que decir no solo condiciones iniciales, sino que tengo que definir condiciones de contorno en el espacio para resolverlas, en los bordes del dominio en el cual uno resuelve la ecuación. Pero ahora no nos interesa ese aspecto. De todas maneras, desde el punto de vista numérico, es un problema perfectamente atacable y además también se puede atacar una serie de situaciones analíticas, digamos. Se puede atacar analíticamente en una clase relativamente grande de situaciones. A mí lo que me interesa, para comparar con el resultado que ya tenemos, es qué es lo que pasa en equilibrio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa si uno espera mucho tiempo y mira cuál es la solución de esta ecuación? Suponiendo que exista tal equilibrio, ¿no? Es decir, a priori no sabemos qué es lo que pasa con la solución de esta ecuación para tiempos grandes. Ahora, en el marco de este tipo de descripciones macroscópicas, en el marco de la mecánica de fluidos, pues en última instancia esto es una ecuación que no será una de las ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos, pero está muy relacionada con ellas, la condición de equilibrio se plantea en general como la anulación de la corriente, ¿cierto? Es decir, yo hablo del equilibrio en términos de la mecánica de fluidos cuando la corriente se anula. Cuando la corriente se anula, de hecho, yo paso claramente a una situación de equilibrio porque la derivada respecto del tiempo de n es igual a 0, es decir, n deja de evolucionar. En ese sentido, digo que la condición de pedir que J sea igual a 0 implica que efectivamente la densidad deja de cambiar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, planteemos la condición de equilibrio en el sentido de la mecánica de fluidos, en el sentido entonces de esta descripción macroscópica. ¿Qué es lo que pasa cuando pido, en el marco del modelo que acabo de formular para la densidad de corriente? ¿Qué es lo que pasa cuando pido que la corriente entonces se anule? ¿Qué es lo que pasa cuando pido que J sea igual a 0? Pedir que J sea igual a 0 implica pedir que la difusividad por el gradiente de n tiene que ser igual a la movilidad por la fuerza, función de R, por n. Es decir, acá lo único que estoy pidiendo simplemente es que el efecto de la corriente asociado a la heterogeneidad en la densidad de partículas sea compensado por el efecto de la fuerza. Entonces, esto es lo que me dice esta igualdad. Y vista de esta manera, la ecuación que obtengo entonces cuando fijo que J igual a 0, que J sea igual a 0, es también una ecuación para la densidad. Yo lo puedo intentar resolver esta ecuación para la densidad y entonces encontrar cuál es la densidad de equilibrio de mi sistema. ¿Se dan cuenta? Impongo la condición de equilibrio J igual a 0 y eso automáticamente implica una ecuación que tiene que ser satisfecha por la densidad. La densidad que satisface esta ecuación debería ser la densidad de equilibrio de mi sistema, ahora en la descripción cinética que estoy haciendo con la ecuación de continuidad. ¿Sí? Y esto lo voy a escribir así. Por un lado paso entonces dividiendo el n debajo de su propio gradiente y del otro lado voy a escribir a la fuerza como menos el gradiente del potencial, que es el dato original de mi problema termodinámico. La fuerza esta provenía del potencial, que fue lo que planteamos en su momento como uno de los elementos del problema termodinámico que resolvimos antes. ¿Qué es el gradiente de n sobre n? No es muy difícil de imaginar, ¿eh? El gradiente del logaritmo, por supuesto.
¿cierto? El gradiente es, en coordenadas cartesianas, por ejemplo, la derivada de cada una de las componentes del... es un vector formado por las derivadas respecto de cada una de las coordenadas, ¿cierto? Así que esta igualdad es inmediata. Y esto me queda menos mu por f por el gradiente del potencial. Así que acá tenemos dos funciones, por un lado el logaritmo de n y por otro lado u, cuyos gradientes son proporcionales uno al otro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que, salvo una constante aditiva, acá puedo integrar esta ecuación, ¿cierto? Es decir, puedo, si quieren la reescribimos antes que nada, como el gradiente de d por el logaritmo de n más mu por f por u igual a 0. Esto implica que lo que tengo acá dentro es una constante. Este objeto tiene que ser una constante, la cual, ¿cómo vamos a llamar? C, por ejemplo. Y bueno, si reordeno un poco esto, es decir, sabiendo que este objeto tiene que ser una constante, si lo reordeno un poco, lo que me va a quedar es que n, la densidad, tiene que estar relacionada con el potencial. ¿Cómo? Como una constante, que no es otra cosa que la exponencial de esta c que tengo acá, por e a la menos mu f sobre d por el potencial. Ahora que metimos eso en el gradiente, asumimos que mu f es homogénea en todo el espacio también, ¿no? Sí, efectivamente. Estamos suponiendo que la movilidad es única en todo el espacio. E insisto, n0 proviene de esta constante de acá. Es una constante de normalización. Que ¿cómo podríamos obtenerla, esa constante de normalización? No, condición inicial no. Acá no hay información sobre nada inicial. Por supuesto, integrando n sobre todo el volumen, esto me tiene que dar el número total de partículas. ¿Está bien? Bueno. Y ahora retomamos el resultado que teníamos de la formulación estadística, es decir, a nivel termodinámico. Lo notable, digamos, es que obtenemos, respecto de la dependencia espacial de la densidad que teníamos en el problema termodinámico y la que ahora obtenemos de la formulación que acabamos de hacer, obtenemos exactamente la misma dependencia funcional. Es decir, tenemos una dependencia exponencial, ¿cierto?, sobre la cual podríamos hacer la misma discusión que hicimos para el caso termodinámico, ahora en el caso dinámico, ¿cierto?, en el caso basado en la ecuación de continuidad. Con la condición, obviamente, de que haya una relación entre los parámetros que usé en la formulación cinética que estoy haciendo ahora, con los parámetros que tengo en la descripción termodinámica. Lo que me está diciendo esto es que si estas cosas van a ser equivalentes, es decir, si quiero establecer una correspondencia entre el resultado termodinámico y el resultado dinámico, necesariamente tiene que haber una relación entre las cantidades movilidad y difusividad con la temperatura. Específicamente, K por T tiene que ser igual a D sobre la movilidad. Lo que estamos obteniendo acá es entonces, igual que ocurrió en el caso de la reacción química, estamos obteniendo, si queremos una correspondencia entre el resultado termodinámico y un resultado que proviene de una formulación dinámica del problema, donde tuvimos explícitamente en cuenta la dependencia temporal, si bien no la usamos porque estamos fijándonos en qué es lo que pasa en el equilibrio, es decir, cuando ya cesó todo tipo de dinámica, de dependencia temporal,
lo que estamos obteniendo es una relación entre parámetros que tienen que ver con la formulación termodinámica y parámetros que tienen que ver con la otra formulación que estamos haciendo acá, la formulación cinética. En particular, esto nos dice que si existe esa correspondencia, entonces para un determinado valor de la movilidad, necesariamente la difusividad tiene que ser proporcional a la temperatura. ¿Sí? Es decir, si nos olvidamos del efecto de la movilidad, cuanto mayor es la temperatura, mayor tiene que ser la capacidad de difundir de las partículas. ¿Sí? Lo cual es consistente cualitativamente con la noción que uno se hace del ruido térmico, ¿cierto? Es decir, el ruido térmico favorece, respecto del movimiento de difusión, favorece el transporte de las partículas. Sin embargo, respecto de la movilidad, el efecto es el contrario. Es decir, ese transporte sólido, digamos, rígido de las partículas asociado a la presencia de una fuerza externa se ve dificultado por la temperatura. La movilidad decrece con la temperatura, tiene una relación inversa con la temperatura. El hecho de que yo tengo entonces más agitación térmica dificulta ese movimiento rígido de la masa de partículas o de los conjuntos de partículas asociado al efecto de la fuerza. Entonces tenemos dos efectos contrapuestos en cuanto a la movilidad o al transporte de las partículas asociados a la temperatura. Por un lado, la temperatura favorece la difusión y por otro lado entorpece, hace más lento el transporte de las partículas en forma rígida debido al efecto de la fuerza externa, de ese campo de fuerza que estoy poniendo, lo cual se evidencia entonces por esta relación inversa entre movilidad y temperatura. Esta relación, cierto que, ya les digo, lo que hay que capturar de acá, cierto, es que relaciona parámetros de dos formulaciones completamente diferentes para el mismo fenómeno, es lo que se llama la relación de Einstein. La obtención de esta relación es el tema de uno de los papers, de famosos 3 papers de Einstein del año 1905. Uno de ellos, la formulación de la teoría de la relatividad, otro, la explicación a través de un argumento cuántico del efecto fotoeléctrico, y el tercero, justamente, la obtención de esta relación, que se considera uno de los pilares, de hecho, de la descripción estadística de los sistemas termodinámicos, ¿no? Si bien tiene un montón de fenomenología adentro, que también está presente en el paper de Einstein, ¿cierto? Es una de las primeras veces que se estableció esta relación entre parámetros puramente termodinámicos con parámetros que provienen de una descripción que en algún sentido es más microscópica, si bien esta es una descripción de todas maneras a un nivel macroscópico en el sentido de que está basada en cantidades tipo campos, como son la densidad de partículas y la corriente, ¿cierto? Pero bueno, en todo caso es una relación entre parámetros termodinámicos y parámetros cinéticos. Es así que, bueno, como les digo, se considera una de los pilares fundacionales de la mecánica estadística. Resulta que esta misma relación después se descubrió, había sido obtenida por otra persona en 1904, es decir, un año antes, cuyo nombre se olvidó, lamentablemente yo me lo olvidé, mejor dicho, el nombre de esta persona, pero que aparece actualmente en todos los textos que mencionan la relación de Einstein, aparece mencionada esta contribución anterior. Un físico inglés era el que lo propuso, si mal no recuerdo. Un trabajo del cual probablemente Einstein no tenía idea porque no hay ninguna mención, es decir, la formulación de Einstein es de hecho independiente de la de esta otra persona. Pero bueno, pasó a la historia con el nombre de Einstein. Bueno, es así que entonces con esto vemos otro ejemplo en el cual uno puede vincular en forma bastante directa un modelo específico de cómo se comporta un sistema a nivel cinético
con el mismo sistema visto a nivel termodinámico. Y la verdad que la coincidencia es bastante notable. Si bien, obviamente, proviene de una formulación fenomenológica, ¿cierto?, de qué es lo que pasa con la ecuación de continuidad. ¿Quedan comentarios o preguntas sobre esto? Bueno, con esto terminamos la primera parte del curso, ¿cierto? Es decir, todo lo que tiene que ver con la formulación de la metodología en la cual está basada la mecánica estadística. A partir de la clase que viene vamos a empezar con la parte central, en realidad, del curso, que es lo que recibe, y ya lo mencioné en clases anteriores, lo que recibe el nombre de las estadísticas cuánticas, ¿cierto? Es decir, el estudio de sistemas en los cuales uno definitivamente no puede despreciar determinadas propiedades cuánticas de las partículas que forman esos sistemas. Nos vamos a concentrar en sistemas de partículas no interactuantes, pero en condiciones en las cuales existen o aparecen propiedades o fenómenos que derivan directamente del carácter cuántico que tienen las partículas. En particular, derivan de una propiedad que divide a las partículas, una propiedad que se manifiesta estadísticamente, que divide a las partículas en las clases que se llaman fermiones y bosones, ¿sí? Que seguramente nombres que escucharon mencionar, que tienen que ver directamente con las propiedades de spin de las partículas, pero que se manifiestan también a nivel de la estadística, del comportamiento estadístico de los sistemas formados por esos tipos de partículas, que, como les digo, difieren del comportamiento clásico en determinadas condiciones, típicamente en condiciones de grandes densidades y de bajas temperaturas. Esos fenómenos aparecen en esas condiciones y que, bueno, forman una clase de fenómenos muy relevantes desde el punto de vista de lo que se observa en el mundo real y en el laboratorio, y que son completamente diferentes de los fenómenos que uno está acostumbrado a ver en los sistemas clásicos, ¿cierto? O en los límites clásicos, como vamos a empezar a hablar ahora. Y que son los fenómenos cuya observación fueron la evidencia más directa desde el punto de vista experimental de que había algo mal con la mecánica clásica, ¿cierto? Que uno tiene que hacer modificaciones de la mecánica clásica para explicar esos fenómenos. Así que, bueno, hasta prácticamente el final del curso, no hasta el final propiamente dicho, pero sí bastante más cerca del final, vamos a estar estudiando esa clase de fenómenos, es decir, la formulación de las estadísticas cuánticas y los fenómenos que se derivan de esas situaciones que no están contempladas en el límite clásico. Bueno, seguimos la clase que viene.